El día de hoy está dividido en tres sesiones, como ustedes habrán visto en los correos que se fueron enviados en la mañana. Vamos a tratar de terminar 15 minutos antes de las horas que donde inician cada una de las sesiones, 15, 10 minutos antes, para que haya un descanso y luego unirnos a la siguiente reunión. Esto nos ayudará a que cada una de las reuniones vayan sí, o se estén grabando y con eso nos ayude también a poder subir. Hasta el momento no he podido subir las sesiones, espero que hoy en la tarde y noche yo suba todas las sesiones y los videos y estuvimos conversando ya con el equipo para poder ir organizando mejor la información con la que ustedes van a poder seguir el curso. Ah, el día martes iniciaríamos igual a las 7 de la noche. Yo pienso que voy a tratar de enviar los correos por lo menos el mismo día, temprano en la mañana. Y cualquier cosa, esperemos ya como desde la siguiente semana ir utilizando la plataforma, inclusive para aquellas consultas que quedarían pendientes después de las reuniones. Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Aló? Les pido nuevamente, por favor, que si no tienen alguna o quieren hacer una pregunta, conecten el micrófono y luego lo desconectan, por favor. Listo, Miguel. Si no tienen ninguna pregunta, entonces Sí, continuamos. aló, Sí, buenas, sí, Miguel. Ya, Bolívar. bueno, Gustavo, bueno, disculpe, no, mi pregunta era que el día jueves que estábamos explicando sobre el tema de los roles, mi pregunta era si a través del rol se puede bloquear un campo específico de una ventana, solo un campo. Porque, por ejemplo, en Aempere hay una forma que te dice bloquear tal o bloquear columnas, o sea, un campo, pero no funciona en el ADP, no coge bien ese bloqueo. Entonces no sé si en Dampier ya fue mejorado, ya se lo puede hacer a través del rol, ¿no? Ok, buenos días. Eh, eso se hace ahora en Idempier a través de una ventana que se llama ventana de usuario, que tú puedes al rol o a un usuario en específico decirle qué campo va a mostrar en una ventana, qué campos no, qué campos están este, y qué campos vas a sobreescribir sus propiedades, pues hay algunas propiedades que puedes sobreescribir y eso lo puedes hacer por ahí. Esa ventana se llama ventana de usuario. Gracias. Ok. Yo tenía para que viéramos hoy, tenía en el plan la parte de idiomas y la parte de localizaciones e idiomas, pero yo prefiero ahorita, el día de hoy, que veamos lo que se pueda del diccionario y eso quedaría entonces para el día martes. Parece que debemos aprovechar hoy, que es una sesión más extensa, para ver una de las cosas más extensas de este curso, que posiblemente no la terminemos hoy, toda la parte de diccionario, pero sí se adelantaría una buena parte y no la estaríamos viendo en dos horas durante la semana. Entonces, bueno, eh, la, como ya saben los que han trabajado con Adempier, en Idempier
lo, lo que es la parte de metadatos o diccionario de la aplicación, eso se maneja a nivel de base de datos. ¿Cómo, cómo funciona esto, ¿no? Yo a nivel de base de datos puedo hacer la definición o a nivel de la aplicación, puedo hacer la definición tanto de la estructura de base de datos como de la de las que van a estar disponibles dentro de la aplicación. Y por supuesto, cuando hago la definición de base de datos, eso se extiende a funciones que no tienen ningún que no tienen ningún manejador de base de datos. Por ejemplo, algunas validaciones dinámicas, o por lo menos que no son fáciles de, si no es que no las tiene, a lo mejor que no son fáciles y dinámicas para hacerlas a nivel de base de datos. Y entonces eso se puede hacer a nivel de diccionario. O sea, yo puedo extender las funciones de base de datos en el diccionario de la aplicación. Quiero mostrarles algo. En la base de datos, el elemento más pequeño se llama justamente elemento, ¿no? Y ya les voy a mostrar acá. Fíjense, cuando entro aquí he entrado con el usuario superuser y he entrado con administrador del sistema dentro del role system. Y acá yo tengo la definición de los elementos. Un elemento es simplemente una definición de nombre, ¿no? Que lo que hace es indicarme el uso que yo le doy a ese campo. Esto luego se va a convertir en estos elementos luego se van a convertir en un campo de base de datos. Acá tengo alguna información, tengo el nombre del elemento, el nombre que va a ser impreso, o sea que se va a mostrar en la ventana donde yo haga uso, aunque esto luego lo puedo sobreescribir, pero esto sería un nombre inicial, pues vamos a decirlo así, nombre inicial del campo. Tengo acá la traducción, fíjense que para todos los elementos o para todos los campos, bien sea desde elementos, tabla y columna, todo tiene su traducción, porque eso, de acuerdo a los idiomas, a los lenguajes con los que yo estoy trabajando, puedo ir de una vez agregándole la traducción para cada uno de esos idiomas. Tengo una descripción que sí. Hay personas que no le dan mucha importancia a esta parte, ¿no? A la parte donde dice descripción y a la parte de ayuda. Pero cuando ustedes están trabajando, fíjense que el IDEMPIER, y eso lo hacía IDEMPIER también, construye las ayudas, las construye de forma dinámica. Entonces, si yo lleno este campo acá que dice ayuda, de una vez se va construyendo mis ayudas, tanto mis ayudas como también el manual de usuario, que yo lo puedo ir construyendo automáticamente cuando voy alimentando estos campos, el campo de descripción y el campo de ayuda. Eso es importante si yo quiero ir haciendo el trabajo de documentación, entonces debería estar llenando estos campos. Y esto se utiliza donde dice nombre OC, nombre imprimir OC. Esto es para cuando es una transacción de compras, yo puedo sobreescribir los nombres de estos campos. Acá tengo la traducción, que simplemente son los mismos campos,
pero ya traducidos al lenguaje que me está indicando acá. Si tengo más lenguajes o idiomas, me estarían apareciendo todos acá en esta lista. Acá también puedo ver en qué columna, si ya ese elemento lo estoy utilizando en alguna columna de la base de datos, ya me estaría apareciendo acá en tantas tablas o columnas se estuviesen utilizando. Cuando dice acá eh, usado en parámetros de proceso, también es cuando si yo lo estoy utilizando en algún proceso que tenga definido, si estoy utilizando ese elemento, también me estaría apareciendo acá. Y también si lo estoy utilizando en alguna ventana de información, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, también me estaría apareciendo acá. Es como una referencia para ver ese elemento en donde lo estoy utilizando. ¿Ok? Luego de esto realmente es bastante sencillo, pues aquí no hay definición de tipo de datos, aquí no hay ningún otro tipo de definición, sino simplemente el nombre. ¿Ok? Luego tengo tablas y columnas. Yo recuerdo que en Adempier lo que se hacía para construir una tabla rápidamente, en Adempier lo que se hacía era que se tomaba un script de base de datos de cualquier tabla, se creaba la tabla dentro de la base de datos, aunque se podía hacer por el sistema, pero era como más rápido hacerlo por base de datos y luego importar la tabla. Acá, aunque las ventanas son bastante parecidas, no es tan recomendable hacer eso, porque a esta ventana, sobre todo a la ventana de tabla y columna, y a la ventana de ventana, pestaña y campo, se le ha agregado bastante inteligencia. Entonces, se pueden hacer cosas por acá que antes no se podían hacer en Adempier, como crear la relación entre tablas y esas cosas que también son necesarias, pues. Habían personas que no le hacían mucho caso a como el Adempier validaba, por ejemplo, el borrado de, de campos de tablas hijas, ya hacía el Adempier la validación, como lo hace Idempier también. La gente no, habían personas que no tomaban mucho en cuenta que eso estuviese bien creado en base de datos. En mi caso particular, yo prefiero que eso esté bien definido tanto a nivel de diccionario como a nivel de base de datos, pues porque si yo estoy por alguna razón estoy haciendo alguna manipulación de datos dentro de la base de datos directamente, si cometo un error y de borrar algunos padres que tengan hijos o algo, entonces ya la base de datos no me va a dejar hacerlo. Entonces, por eso es recomendable que aunque Idempier maneje ese tipo de validación también, que también esté bien definido a nivel de base de datos. Por acá yo creo mis tablas. Les voy a pasar un link, les voy a mostrar acá. No les he preguntado si se ve bien las letras o si quieren que las amplíe un poco. Ok, ok. Entonces, eh,
Una tabla en idempier, como era en adempier también, tiene que cumplir ciertas características. Y esas características eh, son, vamos a decir, los campos o las columnas que debe contener esa tabla. Por acá tengo, esto sí hay que ampliarlo un poco, ya les voy a pasar el link. Aquí les paso el link. Posiblemente, eso inclusive era de Pierre, ¿no? Que es donde me dice, por ejemplo, aquí tengo los prefijos ya usados de las tablas, los que ya están en uso por el sistema, que es diccionario de aplicación, gestión de activos, eh, y otras cosas más, pues, para importar datos, recursos humanos, contabilidad general. Estos son los prefijos usados en el sistema. Hay algunos otros prefijos acá que están reservados ya para algunos proyectos, si bien, bueno, esto es de Adempier, como les dije, pero aplica también para Idempier. ¿Ok? Los prefijos y sufijos de algunas tablas, el identificador en la tabla, una tabla en Idempier tiene una clave primaria y esa clave primaria tiene como sufijo, debe terminar en piso ID. Todas las tablas en Idempier, que son las claves primarias de las tablas, deben terminar en ID. Y este es un prefijo en este caso, como dice acá el ejemplo, si dice is approved, is active, is vendor, y tienen un valor de yes o no. Los campos booleanos no se manejan en Idempier, no se manejan en base de datos como booleanos como tal, sino es un carácter, es un campo de un carácter que maneja el carácter y o la n. Así se manejan los booleanos en Idempier. Las tablas esto es para tablas que no cumplen con el estándar de Idempier. Y eh, algunos tipos de datos utilizados en Idempier, por ejemplo, si una tabla se llama CVPartner, el, el campo debe ser el campo clave debe ser o el ID de la tabla debe ser CVPartner, piso, ID. Siempre debe llamarse así porque si no el sistema no lo reconoce como el ID de la tabla. Campos de búsqueda, las validaciones dinámicas, los, los, las variables a nivel de sesión son nombradas o pueden invocarse a través de esto. Deben tener arroba al principio y arroba al final. Así yo puedo hacer referencia cuando estoy programando o cuando estoy haciendo uso de alguna variable de sesión, puedo invocarlas de esta forma a nivel de algún script en el sistema. Miguel, una consulta, disculpe. Lo que pasa es que ahorita pasamos un tema importante, era sobre la creación de una tabla, cuáles son los campos importantes para crear una tabla, porque no, es que no lo hemos pasado todavía, para allá voy. Ah, ya listo, como lo vi más arriba. Listo. No está arriba, está más bien abajo. Ah, ya. Algunas columnas especiales,
Fíjese que esto es booleano, si el registro está procesado o no. Es un char 1 con valores yes o no. Ajá. Y entonces aquí están las columnas estándar que debe contener cada tabla. Una tabla, aparte de su ID, ¿no? Su ID propio de la tabla, debe hacer referencia al cliente, que el cliente en este caso es el grupo empresarial, ¿no? Toda tabla debe tener todas estas columnas, el cliente, o sea, el grupo empresarial, la organización, si el registro está activo o no, cuándo fue creado, esta fecha, quién lo creó, cuándo fue actualizado y quién lo actualizó. Esas son las columnas estándar que debe contener cada tabla. Y aparte de eso debe tener también el valor, nombre. Este es el share key. Esto se utiliza mucho puedes utilizarlo como campo clave o como un código visible para la tabla, ¿no? Que también se utiliza para búsqueda. El nombre, descripción y ayuda. Toda tabla debe contener tanto estos que están acá arriba como estos. Aunque help, a veces no lo utilizo y no me lo pide, pero como estándar, toda tabla debe contener estos campos que están acá. También dentro de las tablas puedo tener columnas virtuales. Dentro de la definición en el diccionario de una tabla puedo tener también columnas virtuales. ¿Qué son columnas virtuales? Son columnas calculadas, que puede ser un cálculo que yo haga en un script en el diccionario, pero también puede ser como una sentencia SQL dentro de ese campo. O sea, puedo hacer una búsqueda, una sumatoria en otra tabla y mostrar eso como que fuese un campo más dentro de la tabla que estoy construyendo. Puedo tener expresiones complejas, puedo tener por ejemplo, el nombre de la columna, como el nombre, en la fecha. Por supuesto, cuando utilizo esto, puedo obtener la fecha de cuando se hace un select sobre el registro, ¿no? O sea, hay muchas cosas con las que se puede jugar ahí con las columnas virtuales, para mostrar datos que no son de la tabla, que pueden ser de otra o de otras tablas, pero se puede mostrar como un campo más dentro de la tabla. ¿Qué otra cosa más por aquí? Bueno, aquí hay una advertencia: las columnas virtuales no son recalculadas. Si tú modificas algo, que algún valor con el que se construye la columna virtual, ¿no? Cuando dicen esto, se refiere es que si yo estoy haciendo un cálculo, si yo tengo una columna calculada y que es un valor que hice de 2 campos o de 3 campos dentro de mi tabla, si yo hago un campo, esa columna no se recalcula automáticamente, sino que tengo que darle refrescar para que esa columna se actualice. Ok. Y hay algunos ejemplos de cómo puedo hacer una columna calculada.
Por ejemplo, costo del producto. Bueno, esto lo vamos a ver cuando estemos construyendo una tabla. Y tengo una guía de cómo construir columnas calculadas. Ahí les paso el link. Cómo crear una columna virtual. Está bastante bien documentado. De todas maneras, esto lo vamos a utilizar cuando vayamos a construir una tabla. Ok. Esto es básicamente la forma en que se construye para yo hacer una tabla nueva, que es lo que yo hago como práctica. Yo siempre me busco una tabla que tenga pocas columnas. Entonces, fíjense, acá tengo todas las tablas en el sistema, son 941 tablas. Vamos a buscar acá una tabla que tenga pocas columnas para mostrarles cómo yo hago. Y porque les digo que es más fácil ahorita crear las tablas desde el mismo sistema que crearlas desde la base de datos y después importar. Vamos a buscar aquí. Ok, esta nos sirve para el propósito. Esta tabla se llama Topic Category. Vamos a abrir otra sesión acá para, para que veamos cómo la ventana de mantenimiento, que no hemos llegado a ventana, vamos a ver la ventana de mantenimiento de esta tabla. Voy a entrar acá como super user, pero igual, pero con el rol Garden World. Topic. Vamos a entrar en inglés porque seguramente solo grupo empresarial, creo que estaba bien. Creo que no es esta, pero okay, aquí tiene unos campos adicionales que yo los puedo borrar después, como el formato de impresión,
Y si es self-service, eso fue lo que le hablé de en la clase pasada de la tienda web, que si yo le pongo acá que esto es self-service, entonces este, en las solicitudes de cotización el mismo proveedor puede llenarme o puede cargarme mis cotizaciones en el sistema, pero esto lo vamos a ver después. Yo tengo solamente dos campos adicionales, que es el service y que es print format. Vamos a volver acá y vamos a buscar acá topic. Topic type. Este. ¿No? Este tiene 13 registros. A nivel es decir, 13 registros acá, quiere decir que la tabla tiene 13 columnas. Entonces, si quiero crear una tabla nueva, simplemente le doy acá a copiar registro. ¿Ok? Le pongo el nombre de la tabla. Vamos a ponerle a las tablas que creemos para acá, para el curso, le vamos a poner cur. Cur topic. Acá. Cur topic. Yo siempre acostumbro en crear las descripciones acá en inglés y luego les hago las traducciones en español. En este caso no vamos a hacer todavía las traducciones, después vamos a hacer una prueba con las traducciones. Topic training. Voy a colocar acá y voy a colocarle también en la ayuda topic training. Y acá puedo colocar si el nivel de acceso a datos, es decir, esto se lo expliqué cuando hablamos de los roles. En los roles yo les expliqué que el nivel de acceso a datos era dependiendo de cómo se había ingresado al sistema, el usuario tenía acceso o no tenía acceso a esta ventana. Por ejemplo, el usuario, en este caso, si yo le coloco que el nivel de acceso a datos es de solo grupo empresarial, entonces cuando yo entro acá a nivel de grupo empresarial, acá, y no le coloco organización, yo voy a tener acceso a esa ventana. En el caso de que yo le coloque acá grupo organización, para yo tener acceso a esa ventana, yo tengo que haber seleccionado alguna de las organizaciones que tengo en el grupo empresarial. Y pues por supuesto que si le coloco acá grupo empresarial más organización, yo pudiera entrar de las dos formas e igual voy a tener acceso a la ventana. Si le coloco acá sistema más grupo empresarial, pues obviamente entraría con sistema, tanto cuando entre con el role system o cuando entro con algún grupo empresarial, tendría también acceso a la ventana. Y si le coloco solo sistema, tendría yo que entrar con system acá y con el rol administrador del sistema para poder tener acceso a esa ventana. Vamos a dejarle grupo empresarial más organización. Esto acá le indico que la tabla que no es una tabla sino una vista. Eso lo puedo indicar por acá.
Eh, esta es la ventana. Esto no lo vamos a poner todavía, lo vamos a dejar en blanco. Ya les voy a explicar cuando veamos ventana, ya les voy a explicar porque esto, cuando yo le indico una ventana acá, eh, entonces puedo hacer uso de esta función. Por ejemplo, le doy botón derecho acá, acercar. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, este campo me indica a nivel de la tabla, cuando yo le doy acá a acercar, cuál es la ventana que me va a abrir. ¿Ok? Eso es lo que me indica este campo de acá. En este momento lo voy a dejar en blanco porque no tengo ninguna ventana todavía para hacerle mantenimiento total. Este campo acá sí va a manejar un log eh, de todas las operaciones que se hicieron sobre la tabla. Si tiene una ventana de orden de compra, le digo acá también. Esto se utiliza muy poco. Esto sí, no es que si yo con esto acá, el sistema me elimina los registros físicamente de la base de datos. Si lo desmarco, simplemente los marca como, como eliminados, pero se sigue manteniendo físicamente dentro de la base de datos. Este campo de acá me indica si la tabla es de volumen alto. Esto tiene algunas implicaciones a nivel de ventana. Que, por ejemplo, cuando yo le doy aquí a elemento, ¿verdad? Si yo le digo que es volumen alto, que la tabla es de volumen alto, entonces cuando yo abra la ventana, lo primero que me va a aparecer es la ventana de búsqueda. Si yo no le digo que acá que es volumen alto, entonces me aparece de una vez la ventana. Vamos a buscar acá. Vamos a ejemplificar acá. Ok. Acá le digo que es volumen alto. Vamos a quitársela, que es esta tabla de elementos, ¿verdad? Guardamos. Tengo que cerrar la ventana y en algunos casos reiniciar caché para que me tome los cambios a nivel de la sesión. O si me salgo, tiene el mismo efecto. Simplemente con decirle, inclusive, cambiar rol, ya y vuelvo a ingresar, ya me toma los cambios a nivel de sesión. Cerramos acá y me meto acá en elementos. Ups. Volumen alto. Puede ser que tenga la definición a nivel de ventana. No la tiene. Vamos a hacer algo. Tampoco. Vamos a hacerlo entonces más drástico. ¿Qué falló ahí? Reiniciar caché, yo no sé. Eso es un bug que hay desde hace tiempo y no lo han arreglado. A veces el reiniciar caché falla. Vamos a hacer un poco más drástico a ver por qué no me toma los cambios. A veces los cambios a nivel de system, cuando se hacen cambios a nivel de system, hay que cambiar, hay que reiniciar.
¿Será que no era la tabla? Sí, esa era la tabla. Vamos a verla con otra tabla, a ver. Ahora sí, ¿ven? Aquella tabla no sé por qué no quiso, pero con la tabla de productos, si yo le coloco que es de una tabla de volumen alto, me muestra la ventana de búsqueda inmediatamente cuando trato de abrir la ventana que gestiona la tabla. ¿Ok? ¿Qué más hay acá? El tipo de entidad, esto es como, creo que ya más o menos habíamos hablado de esto. El tipo de entidad me indica que este elemento, o sea, la tabla MProduct, es del diccionario de la aplicación, o sea, si es que es original de la aplicación, o que el tipo de entidad es eh, vamos a ver, qué otro tipo de entidad, de aplicaciones, modificaciones de aplicaciones. Yo puedo crear mis propios tipos de entidad. Yo estoy haciendo un desarrollo y voy a crear mis propias tablas, mis propias ventanas. Yo puedo desde en el sistema indicarle que esas tablas son de mi aplicación. Eso me sirve después para, para hacer Tupacs y para hacer exportaciones, para exportar fácilmente mis datos para llevármelos a otras instalaciones, pues donde yo vaya a hacer donde yo esté haciendo una implementación del desarrollo que yo hice. Y si es mantenido centralmente, esto funciona a nivel de diccionario. Cuando yo utilizo que es mantenido centralmente, las traducciones de los elementos eh, son, son utilizadas desde el nivel
del elemento o de la tabla, dependiendo de donde yo le diga que está mantenido centralmente. Cuando estoy creando una tabla nueva, las traducciones me las va trayendo desde el elemento original. Me las pudiera estar trayendo desde el elemento original o desde el último elemento o el primer elemento que esté marcado como mantenido centralmente. Esto básicamente para traducciones. Cuando veamos las traducciones, vamos a ahondar un poco más sobre este check. Acá solamente lo que hemos visto es a nivel de encabezado en el mantenimiento de las tablas. Ahora vamos a ver las columnas. Vamos a buscar la tabla que estamos utilizando. Categoría. Creo que era 12 registros. Topic categoría. Que ya no la tengo acá. Ok, quiero crear una tabla nueva yo lo que hago generalmente es copiarme. Primero me copio esto, el nombre de la tabla. Ya van a ver para qué. Entonces voy a ponerle acá cur category. Category. No voy a llenar nada aquí. Le digo que es una tabla y que esa tabla la puedo ver a nivel de grupo empresarial de la organización, que mantiene bitácora de cambios. No es una vista, es una tabla. Todavía no le voy a colocar ventana. Los registros son eliminables. Y acá guardo. Obviamente acá aún no tengo las columnas, pero yo me vengo aquí en el botón de procesos y le digo copiar columna desde tabla. Y le digo cuál es la tabla. Ahí, en lo que había copiado aquí, donde dice el nombre de la tabla, me lo trae para acá. Le digo acá, aceptar, y fíjense una cosa. Ya se crearon las columnas. Toda esta creación la estoy haciendo por ahora a nivel de diccionario. Todavía no he tocado la base de datos. Hasta el momento no he tocado la base de datos. Vamos acá. Acá tengo las columnas, todas las columnas que me importé. Obviamente me estoy importando también me estoy importando las columnas que son requeridas. Cliente, organización. Fíjense que el ID, topic type. No, este no es. Ok, este. Ya me creó el ID con el nombre de la tabla. ¿Ok? No tengo yo que crearle los campos que son requeridos, pero que son propios de esa tabla. No tengo yo por qué crearlos, ya él los crea de una vez. Ya el ID, pues con respecto al ID siempre me refiero. Él lo creó. 6. El Unique Identifier, ya le voy a explicar qué es esto. Voy a explicarle de una vez acá. Todas las tablas dentro de la base de datos tienen, o la mayoría tienen un campo que se llama Unique Identifier, que eso es como para identificar el registro, además del ID, para identificar el registro a la hora de hacer actualizaciones o cualquier otra operación. Y si yo le doy aquí, cuando estoy en uno de los registros, cuando estoy en un registro específico,
Yo le doy aquí, donde está la cantidad de registro, el registro donde estoy parado y la cantidad de registro que tiene la tabla, le doy acá y acá me aparece. Esta es la tabla, bueno, primero, que quién lo creó. Esta es otra información que está aquí en el sistema, quién lo creó, quién lo actualizó, o el último que lo actualizó, el nombre de la tabla, el ID interno del registro y el identificador del registro. Ese campo también se crea automáticamente. Por cierto que esto no está en la que les mostré, en la página que les mostré, porque aquella es de Adempierre. Y esto es ya esto sí es propio del Unique Identifier, es propio de Adempierre. Ok. ¿Qué más vemos aquí? El description, que eso está en la definición acá. Aquí está, description. Si el campo está activo o no, si el registro está activo o no, nombre, cuándo fue la última actualización, quién lo actualizó, quién hizo la última actualización. Ok, por acá vi esto, entonces lo podemos eliminar. De acá, topic type. Esto creo que debe ser alguna referencia a otra tabla. Esto lo voy a eliminar de acá. No hace falta porque eso me viene de la otra tabla. ¿Ok? Aquí tengo todas mis columnas de base de datos. También tengo acá la opción para, si yo hice un cambio a nivel de, no es tan recomendable, pero si yo hice un cambio a nivel de base de datos y lo quiero reflejar aquí en el sistema, si le doy acá a crear columnas desde base de datos, esa columna nueva o las columnas nuevas que he creado, si la tabla está creada, bueno, debería estar creada, pero esas columnas nuevas que creé a nivel de base de datos puedo importar. Diga. ¿Alguien iba a decir algo? Ok, continuamos entonces. Entonces, como les decía, todas estas columnas, todo esto, todas estas operaciones las puedo hacer desde el sistema sin tener que hacer nada pues, por la base de datos. Y luego, desde aquí mismo, puedo yo, vamos a ver algunos campos, pero no, vamos a ver esto mejor. Por aquí mismo puedo decirle yo ya sincronizar columnas. ¿Qué quiere decir esto? Sincronizar columnas. Si la base de datos no está creada, si la está creada, eh, este proceso va a crear la tabla. Y si he hecho alguna modificación a nivel de tabla, si he hecho alguna modificación, entonces él va a sincronizar la columna. Las columnas sobre las que hice cambios. Fíjense lo siguiente, le voy a dar aquí, sincronizar columnas, y fíjense que me está creando la tabla.
Si yo me voy al Postgre, puedo ver que la tabla se creó. Si quiero hacer alguna modificación, vamos por ejemplo a crear una columna nueva a nivel de la base de datos. Vamos a decirle que quiero crearle un registro más, campo memo, una cadena actualizable, ¿ok? Guardo, le doy acá a sincronizar, él me crea la columna que agregué, me la crea dentro de la tabla. Y así puedo ir haciendo modificaciones sobre la tabla e ir sincronizando y él me va construyendo las sentencias que se requieran. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, continuamos entonces. Sí, no es que no hemos llegado todavía allá, Bolívar. Vamos, todavía estamos en lo que es sincronización y eso, y ahí vamos con la explicación de todos los campos a nivel de columna. Ok, continuamos entonces. Ya hemos hecho la definición a nivel de tabla. Vamos a ver. Y nos copiamos, que es la que yo considero la manera más fácil de crear una tabla nueva. Pues agarrar una tabla código de descripción que ya esté definida en el sistema y copiárnoslas hasta allá. Copiárnoslas y colocarle el nombre que nosotros necesitemos y sincronizar la base de datos. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos, todas las opciones que tenemos a nivel de columna. A nivel de columna tenemos, bueno, el grupo empresarial y organización, que todo lo tienen todas las tablas, y columna se referencia con tabla, ¿no? Entonces, bueno, esta es la referencia a la columna a qué tabla pertenece. Pues en este caso pertenece a la tabla Core Category. Y ¿cuál es el elemento del sistema? Esto ya lo vimos, pues esto es a nivel de, como les dije, ya es a nivel de definición. Tipo de entidad mantenida por el usuario. Fíjense que cuando yo quiero una tabla nueva dentro del diccionario, él le coloca por defecto mantenida por el usuario, que eso quiere decir que es mantenida por mí, pues, o sea, o por la persona que está haciendo el desarrollo. Como les había comentado antes, yo también puedo agarrar, crear mi propio tipo de entidad y colocarle acá que esto es curso, por ejemplo. ¿Cuál es el nombre de la columna que lleva esa columna en base de datos? Generalmente es el mismo nombre del elemento del sistema. Fíjense que acá inclusive no me deja modificarla. Si es una columna SQL, es cuando son columnas virtuales, como ya les había explicado. Aquí construyo la sentencia SQL que le voy a para construir la columna.
Eh, eh, este es el nombre a nivel de la ventana. Esto sirve también cuando voy a crear la pestaña en este caso. Este es el nombre que tomaría por defecto. La descripción, la ayuda. Como les dije, la ayuda sirve para el manual de usuario y sirve para la ayuda en línea del sistema, por lo tanto es importante llenarla. Si esto está activo, ¿no? Si yo lo inactivo, ya no me lo toma en cuenta por supuesto que si yo lo inactivo debo sincronizar nuevamente con la base de datos para que esa columna no moleste a la hora de una sentencia SQL. La versión puedo ir llevando o manteniendo versiones de la columna dentro de la tabla. Si yo hago un cambio, le puedo ir cambiar a la versión 1.01 y así. La longitud, con esto también puedo jugar, pues si por ejemplo es una columna, en este caso pues obviamente no puedo cambiarla porque esto es una clave foránea con otra tabla. Vamos a buscar acá una columna que sea que sea creada por mí, pues por ejemplo esta, memo. Acá yo puedo jugar, aunque creo que esto no tiene ningún efecto porque esto ya es un campo memo dentro de la base de datos, en este caso. Y acá la referencia. La referencia son los tipos de datos que maneja IDEMPIER. Son tipos de datos propios de IDEMPIER que obviamente tienen su match con tipos de datos a nivel de base de datos, pero IDEMPIER maneja sus propios tipos de datos para manipularlos a nivel de ventana. Pues, por ejemplo, una dirección web, o sea, debe llevar el HTTP, dos puntos, la dirección. Bueno, en este caso, por ejemplo, que es un botón, ya se convierte en un botón dentro del campo de la pestaña. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos ventanas, pestañas y campos. Cantidades, colores, en la parte de color abre una ventanita para tú seleccionar un color. Binario es un adjunto, aunque no se utilizan tanto los adjuntos. Los adjuntos en IDEMPIER se manejan en una tabla, o sea, se mantienen en una tabla que se llama AD Attachment. Esto me parece una buena solución porque si yo una tabla, por ejemplo, la tabla de productos, empiezo a meterle adjuntos como por ejemplo manuales, catálogos de algunos productos, que eso lo hacen algunos clientes, estaría creciendo mucho, no a nivel de registro, sino a nivel de tamaño, estaría creciendo mucho la tabla y la consulta se haría más pesada. Entonces, si hago una consulta grande de 500 productos, pues obviamente eso tiene que traerse todos los adjuntos, entonces se pone lenta la consulta de la tabla. En cambio, si se mantiene en una sola tabla, pues se accede al registro específico del anexo en esa tabla y solamente crecería la tabla AD Attachment, ¿no? Que solamente crecería eso. Me parece que es una buena decisión a nivel de diseño. Ok. Entonces, bueno, como les decía, acá tengo las referencias, fecha, hora, todo eso tiene su correspondencia a nivel de base de datos. Cuando yo le digo que es un tipo de dato aquí, ya él sabe qué correspondencia.
Creo que sí, Johnny, creo que sí. Yo nunca, creo que lo usé alguna vez en Adempier, pero con Idempier siempre he usado el attachment a nivel de base de datos. Ok, entonces, como les decía, todas estas referencias tienen, todas estas referencias tienen, eh, si es una instalación que lleve muchos anexos, a lo mejor es preferible utilizarlo a nivel de un table space aparte o de un servidor aparte y, y no almacenarlos en la base de datos para evitar un crecimiento desmesurado en el tamaño de la base de datos. Ok, campo memo como este que estoy utilizando acá. Debería ser este, memo. Vamos a darle cadena porque aquí tengo más opciones. Por supuesto que a nivel dependiendo del tipo de datos, por supuesto que voy a tener algunas opciones disponibles y algunas no. Por ejemplo, a nivel de cadena, puedo tener la opción de autocompletar. Esto me funciona. eh, Esto es una configuración a nivel de navegador, pues, y cómo funcionan los navegadores que yo cuando en un campo coloco un valor, él va guardando los valores, él va almacenando dentro del navegador los valores y me permite mostrarlos. Esto es para habilitar o deshabilitar esa opción dentro del navegador. La lógica predeterminada, eh, entonces lo vamos a ver más en detalle, vamos a verlo más en detalle cuando veamos a nivel de ventana, porque es el mismo uso que se le da tanto a nivel de tabla como a nivel de ventana a la lógica predeterminada. Pero, por ejemplo, un, yo puedo utilizar cualquier variable de sesión. Vamos a buscar alguna variable de sesión acá. Puedo utilizar, por ejemplo, el idioma. ¿Ok? Si la, puedo decirle si la columna es clave dentro, una columna clave dentro de la tabla. Puedo indicársela aquí. Fíjense, por ejemplo, que el ID de la tabla está marcado como columna clave. Si es clave, si quiero que sea de entrada obligatorio, o sea que el usuario tenga que escribir algo. Si es un enlace a tabla padre, ya esto se los voy a mostrar un poco más con un poco más de detenimiento también. Si el registro es actualizable o no, o sea, si es solo lectura o no es solo lectura, o si es siempre actualizable, creo que esto también les había
mostrado algo de esto, que es cuando, como les comentaba, que muchas tablas son documentos dentro del sistema, ¿no? Y esos documentos pueden tener o tienen estatus o tienen estados. Por ejemplo, en el estado completado no me permite hacer edición dentro de los registros si este check no está marcado. Si el check está marcado, así el documento esté marcado como completado, él me va a dejar actualizar esta columna. ¿Ok? Acá tengo también una lógica de solo lectura, o sea, puedo decirle acá, por ejemplo, que el idioma no sea diferente de ESCO o ES. ¿Ok? Acá puede indicarle esa lógica. También la entrada obligatoria condicional, o sea, que yo puedo decirle cuando ocurra tal condición, entonces puedo decirle que sea obligatorio o no. Cuando es identificador, si yo puedo acá decirle, por ejemplo, que como para crear identificadores únicos, pues que esa columna sea un identificador único, que no pueda repetirse. Columna de esta cosa creo que es nueva acá. Esta columna es usada para encontrar renglones en ventanas. Déjenme averiguar porque esto me parece que es nuevo. Esto no lo había. Yo les averiguo y les digo para qué es esta columna. Si es contenido seguro, es para campos que son como por ejemplo claves o tarjetas de crédito. Si yo le digo acá que es contenido seguro, pues me lo va a mostrar, no me va a mostrar cuando estoy escribiendo, me va a mostrar asterisco, pues, como el password, como ese tipo de cosas. Registrar en bitácora, si yo quiero llevar un log de los cambios dentro de esa columna. Y permitir copia, esto es cuando utilizo este botón, cuando utilizo el botón de copiar. Si eso está desmarcado, no me va a mantener el valor en el campo de la ventana, sino que me va a colocar el campo en blanco. Si está marcado permitir copia, entonces sí se trae el valor. ¿Ok? A nivel técnico, esto se mantiene por efectos de compatibilidad con Adempier, porque ya en Idempier no se utilizan los callouts. Bolívar, el segundo, perdón, es de sesión. El primero, o sea, no hay ninguna diferencia entre los dos. Se puede usar, los dos son variables de sesión.
se puede utilizar cualquiera de los dos. Ok, esto se mantiene por compatibilidad con, como les dije, con Adempier, porque ya esto no, los callouts no se manejan o no se definen a nivel de columna, sino que se definen a nivel de declarativo en OSGI. No se, ya no se utiliza esto, pero se mantiene por compatibilidad. Acá tengo también la traducción de la columna. Tengo acá la traducción de la columna. Y esta pestaña acá me indica que en qué campos es usado. Como ven, esto es solo lectura, porque esto es simplemente para mostrarse, pues, en qué campos de, de la pestaña de una ventana estoy usando ese campo que está definido. Porque puedo tener puedo estar utilizando la tabla, la puedo estar utilizando en distintas ventanas, pues por supuesto. Entonces aquí me indica que este campo lo estás usando ahí me indica la pestaña, el campo, y si le doy a la pestaña, entonces puedo saber cuál es la ventana. Si le doy clic a la pestaña, donde dice pestaña acá, puedo saber en qué ventana estoy utilizando ese campo. No sé si tienen alguna duda hasta acá o continuamos. Ok, continuamos entonces. Hay otras cosas que le quiero mostrar también acá a nivel de referencia, ¿no? Las referencias pueden ser, vamos a buscar una columna acá que me pueda demostrar cómo funcionan las referencias. Lo que pasa es que, claro, eso se ve a nivel se ve mejor cuando construyamos la ventana, pero igual vamos a mostrar las opciones porque es importante por lo menos ya irlas conociendo. Vamos a verlo aquí a nivel de organización. Hay un tipo de referencia que se llama tabla y tabla directa. Vamos a ver cómo funciona esto. La tabla directa, cuando yo le digo que es tabla directa, yo le estoy diciendo que es una referencia o que es una clave, que este campo es una clave foránea, ¿verdad? Cuando yo le digo que es tabla directa, él está esperando, o el sistema espera, un campo de tipo ID. Ese tipo ID es una referencia a otra tabla. Ya, si yo cumplo con el estándar, que el nombre de la tabla es este nombre sin el sufijo ID,
entonces el sistema va a buscar esto como tabla. Esto es donde dice AD.org y dice acá tabla directa, él va a buscar esto como tabla. Entonces, él lo que va a hacer en esa columna, lo que va a hacer es un select de esta tabla. ¿Ok? Como por ejemplo, acá, yo le doy acá nuevo. ¿Ok? Y entonces él va a hacer en organización, es decir, en este campo, ¿dónde está? En esta tabla, él va a hacer un select sobre esta tabla, sobre AD.org. ¿Ok? Y esto es lo que me va a mostrar aquí. Y lo va a mostrar, ya él sabe que cuando es tabla directa, lo va a mostrar como un combo box. Hay otras cosas acá que se pueden hacer a nivel de tabla directa. Como por ejemplo, una validación dinámica. ¿Qué es una validación dinámica? Es como para yo limitar los registros que me estoy trayendo de la tabla directa, o sea, de esta tabla. Vamos a ver esta validación, le doy aquí, acercar, y fíjense qué es lo que me hace aquí. Ok, yo le estoy diciendo acá que solamente, bueno, primero le creo un nombre de la validación, una descripción, si la validación está activa o no, tipo de entidad, pues esto es de diccionario, quiere decir que ya es del sistema, y qué tipo de validación es. Generalmente, lo que yo utilizo son sentencias SQL para este tipo de validación, porque son registros de base de datos, pues, puede haber algún caso especial en donde se utilice eh, Java o JavaScript, pero no es muy común. Entonces aquí le estoy diciendo, este código de validación SQL, lo que está haciendo es colocarle un where a la sentencia SQL que trae los valores de la tabla AD.org. Entonces le estoy diciendo acá, where AD.org y summary es igual a n o AD.org sea igual a 0. O sea, es para traerme las tablas. En este caso, fíjense que, ¿se acuerdan cómo construíamos la estructura de AD.org, de la tabla de org? Que podíamos tener registros que fueran agrupaciones, porque si solamente me sirvieran para agrupar unas organizaciones en especial. Entonces, claro, aquí le estoy diciendo que me traiga solamente las organizaciones, que no me traigan los elementos que son agrupadores. Entonces, eso es lo que se le está diciendo acá en esta sentencia. Entonces, él va a construir la sentencia SQL basado en esto. Se hace un select sobre AD.org, where AD.org no sea summary y AD.org sea 0 para que me traiga también el asterisco. Entonces, para eso es que me sirve la validación dinámica. Me sirve tanto para las tablas como para las tablas directas. Vamos a mostrarle aquí un poco de cuando se utiliza tabla. Cuando yo le digo acá que esto es... ¿Cuál es la diferencia entre tabla y tabla directa? Que cuando le digo tabla,
cuando le digo tabla, entonces tengo que indicarle eh, cuál es la tabla. Aquí en referencia clave tengo que, no, perdón, tabla directa. Sí, tengo que indicarle la tabla sobre la cual me va a traer eh, o sobre la cual va a ejecutar la sentencia SQL. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Estas son las más importantes porque estas me permiten traerme registros de otras tablas y mostrarlos en un combo. Pero también hay otra que se llama referencia. Ahorita la vamos a mostrar. Hay otra aquí que se llama búsqueda, que también me permite decirle cuál es eso se utiliza generalmente cuando voy a buscar, por ejemplo, un producto. Cuando voy a buscar productos, cuando voy a buscar terceros. Eso es un botón que yo lo presiono y me levanta alguna de estas ventanas de información, como por ejemplo de producto, me levanta una ventana así. Ahorita cuando construyamos la ventana, lo vamos a mostrar cómo funciona, que me permite hacer búsquedas sobre productos, sobre terceros, cualquiera de las ventanas de búsqueda. Esto es bastante extenso, así que yo creo que hoy vamos a estar un buen rato viendo lo que son las referencias. Pero me gustaría que viéramos también ventanas para que una vez que vamos haciendo esto acá, vamos probándolo sobre las ventanas. Vamos a ver qué otra cosa más hay aquí en referencia. Atributos de producto, esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Pues hay que conocer a nivel de... Miguel, una consulta. Ajá, Disculpe que te interrumpa. dime. Yo he visto en algunas columnas creadas Ajá, ajá, que cantidad, número y creo que hay algo parecido entero, digamos así. ajá. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Si los tres guardan valores. Ahora, ¿y qué tipo de dato o cuál es el tipo de dato que se guarda en la base de datos? Para los valores numéricos siempre se crea de un mismo tipo. La diferencia es la gestión que hace el sistema sobre esa columna. Si tú le dices inclusive por ejemplo, los eh, cuando tú le creas un tipo de dato entero, él lo crea igual como numérico, pero la cuestión es el tratamiento que él le da a nivel visual. Cuando tú lo creas entero, él no te muestra los decimales, sino que solamente te permite eh, introducir valores enteros. Básicamente, si hay tipos de datos, como por ejemplo a nivel de carácter también,
a nivel de carácter que él les da un tratamiento distinto a nivel visual, pero que en la base de datos son iguales. Pero esto se hizo así, es justamente para eso, pues, para que tú no tengas que programar manualmente el, el tratamiento que se le va a dar en la pantalla, el tratamiento que se le va a dar al, al campo, pues. No sé si quedamos claros. Sí, listo. O sea, me indicas que igual, por ejemplo, cantidad, monto y numérico, que esos son los Sí, tres. son Metimos, number, no son ya, number del tamaño máximo que te acepta el manejador, por ejemplo, Postgre. Pero la diferencia está en cómo tú lo ves en la pantalla. ya. Otra pregunta, Miguel. Ajá, Más arriba creo que he visto en columna, hay un campo que se llama columna SQL. Y en ajá. Empire yo he visto cuando tú creas ahí digamos, es como es un query que la multiplicación de dos campos es el resultado para ese campo, ¿sí o no? Entonces, pero cuando tú sincronizas a nivel visual para el usuario, él sí visualiza ese campo con ese valor, Ajá. pero a nivel de base de datos no se guarda el valor a No, no- porque eso se lo dije hace ratico, eso son columnas virtuales, pues. Son columnas calculadas, solamente para visualización. Pero a nivel de base de datos eso no se almacena. Ok, listo. Es Listo. para, eso es como para hacer tus operaciones complejas, pero que tú no tengas necesidad de guardar eso en la base de datos, sino simplemente para mostrárselo al usuario, como un cálculo, pues. Ya, ya. Que más yo lo decía por el manejo de reportes, que cuando uno creaba ahí no se almacenaba y quería uno buscar de la base de datos, no traía nada y eso no lo Ya, tenía bien claro. claro, no, ahí tendrías que hacer si quieres hacer un cálculo y guardarlo en la base de datos, ahí tendrías que hacer un callout. Listo, listo, gracias. De nada. Ok, entonces acá en referencia vamos a ver que los botones también, o sea, todos estos botones que ustedes ven, tanto aquí como estos que están acá, estos de acá de proceso hay dos formas de crearlo, pero si tú le colocas acá botón, esta es una de las formas. Vamos a colocarle acá botón, fíjate, le coloco aquí botón y ese botón, bueno, también puedo ponerle validaciones dinámicas, eh, no sé qué sentido tiene eso, pero tiene algún sentido. ¿Y dónde lo vas a mostrar, ves? Si lo vas a mostrar en la ventana, como este que está acá, si lo vas a mostrar en la barra de herramientas, que en este caso sería aquí, ¿ok? O si lo quieres mostrar en ambas, si lo quieres mostrar arriba en la barra de herramientas y lo quieres mostrar en la ventana. Estos botones, por supuesto, que pueden hacer o generalmente ejecutan un proceso, ¿ok? Y estos botones y estos procesos se definen por acá eh, en informes y procesos, eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Aunque esto eh, tiene algo que ver también con programación, pero vamos a decir que se mezclan la parte técnica y desarrollo. Entonces vamos a ver un poco de esto acá, solamente la invocación, cómo se definen, cómo se invocan, y y en el curso de desarrollo vamos a ver cómo se programa un proceso. Que los procesos
en Idempier son generalmente lo mismo, no importa cuando son procesos, no importa de dónde lo invoques. Si lo invocas desde una ventana o si lo invocas, si es un proceso recurrente que se ejecuta automáticamente, siempre son del mismo tipo, pues. Pero cuando lo invocas desde una ventana, también lo puedes invocar desde un callout, también puedes invocar un proceso, también es válido. Pero cuando lo invocas desde un botón de una ventana, se define aquí. Se crea primero la definición del proceso, en donde se le indica si es un proceso de tipo eh, proceso dentro de las clases dentro del OSGI. Aquí se le indica cuál es el nombre de la clase que se va a invocar. Como les comenté hace unos días, como es el proceso es una interfaz, pues ya él sabe, cuando se construye el proceso, se implementa la interfaz y ya él sabe cuáles son los métodos que va a invocar de ese proceso. Ok. Seguimos por acá. ¿Qué otro tipo de búsqueda? Esto ya se los expliqué, pero más adelante vamos a hacer un ejemplo también. Cuando es una cadena, fíjense que puedo también definirle la longitud a la cadena, ya de una vez. Cantidades, ya eso lo conversamos ahorita. Colores, el pic de colores que abre en ese campo. Cuando es una combinación contable, esto también es una ventana, es una ventana de tipo información, así de este tipo. Cuando es costos y precios, es otro, también es un valor numérico. Cuando es un chart, cuando es una dirección web, cuando es un entero, cuando es una fecha. Inclusive la fecha y hora, él también a nivel de base de datos, que si mal no recuerdo, creo que siempre las crea fecha y hora. Fecha y hora, creo que las crea igual, pero también le da un tratamiento diferente a nivel de ventana. A ver. Ok. Ahorita en la próxima sesión vamos a ver un poco de, de lo que son ventanas. Vamos a construir una ventana con esta tabla y construimos una ventana con esta tabla nueva que creamos y vamos viendo entonces en detalle las opciones que están a nivel de referencia. Vamos a mostrarles un poquito la definición a nivel de ventana. Pues ya quedan unos pocos minutos. Vamos a hacer una introducción aquí sobre las ventanas y entonces en la siguiente sesión continuamos con toda con todo el detalle que estamos conversando. Ok. ¿Aló? Sí. Hola. Bueno, estamos a casi 10 minutos de las 10 de la mañana. Tomemos el descanso en esos 10 minutos y les espero en la siguiente reunión a las 10. ¿Alguna pregunta?
No creo, no sé lo demás. Listo, entonces nos vemos en unos 10 minutos. ¿Está bien? A las 10 de la mañana nos vemos. Acá listo, ok, listo, gracias. Ya, que pasen bien.